perdón que En el nombre del necesito Padre, y del que Hijo tú y del sabes. Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Empezamos con alegría y agradecimiento a Dios por este nuevo día, por permitirnos celebrar estos sagrados misterios. Preparamos nuestros corazones con humildad, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, tú has dispuesto que por el nacimiento virginal de tu Hijo, su humanidad no quedara sometida a la herencia del pecado. Por este admirable misterio, humildemente te rogamos que cuantos hemos renacido en Cristo a una vida nueva, no volvamos otra vez a la vida caduca de la que nos sacaste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro.
Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Este Natanael de quien se refiere el Evangelio es a quien conocemos tradicionalmente como Bernabé. Parece ser que era un hombre culto, con buena formación y también con buena posición económica. Del Señor dijo de una manera cosas muy bonitas: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Mas, sin embargo, creo que de entrada tenía pequeño defecto, esa soberbia que creo que todos tenemos en el corazón, aunque sea un poco de porcentaje y de la que tenemos que luchar todos los días para que no contamine nuestra relación con Dios. Pues así Natanael también, estoy seguro que después de haber conocido a Jesús, pudo con ese defecto de soberbia, porque pues se dedicó a Jesús, dio la vida por Cristo. ¿Por qué digo esto? Se nota en la pregunta que hace cuando Andrés le dice: hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Y él dice inmediatamente: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Seguramente, como muchos judíos se habían hecho a la idea de que aquel que iba a venir a liberarles, el Mesías, pues, si es todopoderoso, tendría que venir mínimo en una familia, pues quizá con buena posición económica, en un lugar, en una ciudad, pues quizá con todas las comodidades. Mas, sin embargo, como siempre, Dios nos descoloca. Dios no tiene nuestros pensamientos. Él actúa totalmente diferente. Decide pues, nacer, por ejemplo, en Belén y después estar en Nazaret para que en esa ciudad pobre, en esa ciudad quizá con baja posición económica, pues sea protegido por el enemigo, por Herodes en ese momento. Y así es como Jesús va creciendo en este lugar hasta llegar a la vida pública. Y pues, Natanael, pues, en ese momento pues, no concebía que pudiese estar el Mesías en Nazaret. Vuelvo a repetir, después del encuentro con Jesús hay una transformación, hay un antes y un después. Eso implica una vida nueva, eso implica renunciar al pasado, eso implica quitar todo prejuicio que puede contaminar un encuentro pleno con Dios. Porque solamente en el Señor está la verdadera felicidad. Y esto es algo que cada uno de nosotros debe de trabajar todos los días. Ser conscientes, en primer lugar, que
todos hay un porcentaje de soberbia. Porque esto es así, el pecado, el primer pecado ha sido la soberbia. Y tristemente está en nuestros corazones. Y por eso tendemos a caer, a inclinarnos al pecado, a hacer el mal. Porque si fuera totalmente inmaculado el corazón como Dios lo ha hecho, pues tan solo queríamos estar cerca de Dios, hacer obras buenas, pero tristemente pues también hay esa inclinación al mal. Y por lo tanto, en primer lugar tenemos que revisar que no estemos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza y poniéndonos por encima de Dios. Y esto se revisa, por ejemplo, con nuestras obras, con nuestro comportamiento, cuando de repente ponemos excusas para no vivir lo que Jesús nos ha enseñado, o cuando dejamos de esforzarnos en vivir rectamente, o cuando vivimos una parte del mensaje de Cristo, pero hay otra que la omitimos porque es muy difícil. Perdonar a tu enemigo, rezar por el que te persigue, practicar la caridad, ver en el hermano más pequeño, más humilde, a ese Cristo necesitado. Cuando estas partes que son un poco más difíciles no se viven en tu vida, pues al final también hay una cierta rebeldía, una cierta soberbia que te impide vivir bien el mensaje de Cristo, y tienes que cuidar. Cristo nos descoloca, Dios nos descoloca. Nos gustaría un mensaje fácil para vivir, pero a veces es un poco más difícil, es un poco de más exigencia. Pero si somos humildes, sencillos, aceptaremos su mensaje, porque sabremos que allí está nuestra felicidad, ahí está el verdadero encuentro con Dios. Y no permitiremos por nada del mundo el que nuestras excusas, nuestra comodidad nos impida que nos encontremos plenamente con Dios. Revisemos todos los días nuestro corazón, que no caiga en la soberbia, que no nos hagamos en nuestra cabeza una imagen de Dios equivocada, algo que Él no es, sino la que Él nos ha enseñado, la que Él se ha revelado, la que da plenitud, la que exige, la que a cada uno de nosotros nos pide un compromiso diario de amor, de caridad, de misericordia. Tengamos en cuenta siempre ese mensaje pleno de Dios. Y así como tenemos esa relación con Dios, ese cuidado especial para que Él transforme nuestra vida, así también debemos de verlo hacia el prójimo. No podemos, por nuestra soberbia, pensar que somos superiores, pensar que porque tenemos una posición económica o quizá una formación mucho mejor que la otra persona, tanto profesionalmente como espiritualmente, pensar que somos más, pensar que entonces tenemos todo el derecho para juzgar, para criticar, siempre con humildad, por lo tanto, con Dios, con el prójimo, con Dios viviendo totalmente su palabra, íntegramente su palabra, con el prójimo aprendiendo a ver pues, todos como hijos de Dios, como criaturas de Dios, en quien deben de recibir de nuestra parte el cariño, nuestra oración, la comprensión cuando se trate de corregir, cuando se trate de enseñar pues, el verdadero camino, porque estamos llamados a dar testimonio. Que estos dos pequeños mensajes nos ayuden a vivir rectamente con Dios. Que no dejemos que nos contamine la soberbia que muchas veces hay en el corazón para tener un encuentro con Dios. Dios nos quiere felices, pero esa felicidad nos exige un compromiso. Pongámonos en manos de Dios y dejemos que Él nos transforme nuestro corazón. Que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia. Roguemos al Señor. Pedimos por la jerarquía de la Iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes. Roguemos al Señor.
Pedimos por todas aquellas personas que están sufriendo los efectos de esta pandemia, los enfermos, aquellas personas que han perdido sus empleos, sus empresas, o también han sufrido adversidades en sus familias, ruptura. Roguemos al Señor. Pedimos por los políticos, especialmente aquellos que tienen la capacidad de promulgar leyes, para que siempre sean a favor de la vida, desde su inicio, que es la concepción, hasta su muerte natural. Roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que estemos dispuestos a aceptar íntegramente la palabra de Dios y la vivamos de palabra y de obra. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo, nuestra debilidad no solo asume dignidad eterna, la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Manuel y Albino, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Señor, tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía, concédenos obtener el fruto de este sacramento y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.